Dios le bendiga, amados hermanos. Sea la paz de Cristo sobre usted, su casa y su familia en esta noche. Hoy estamos por Facebook Live nuevamente. Así lo quiso Dios. Y pues nosotros nos sometemos a Él. Amén. Él es el soberano. Él es el que sabe qué Él quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Disculpe el retraso y vamos a orar para presentar al Señor este compartir de esta noche en este día sábado 20 de junio. Vamos a orar a Dios y a poner todas las cosas en las manos de Él. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que como hermanos y familia de fe vamos a compartir. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por amarnos. Gracias, Señor, porque tu bien y tu misericordia nos acompañan, nos siguen todos los días, Señor, y nos alcanzan. Gracias por esta noche. Bendice cada familia y cada persona que hoy se conecta a través de estas redes. Que seas tú bendiciéndoles y que tu palabra, que es viva y eficaz, edifique, bendiga y levante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén en el nombre de Jesús. Bueno, esta tarde iniciamos hablando un poquito acerca de la oración. Estábamos hablando acerca de la oración del Padre Nuestro, acerca de Lucas 11 y de las enseñanzas de Jesús y de la importancia de nacer de nuevo, de ser nuevas criaturas, para poder orar correctamente, pedir correctamente, porque la oración que puede hacer alguien al Señor que no ha nacido de nuevo, que no ha recibido a Cristo, es pedir la salvación. Es la oración número uno que Dios quiere escuchar de los labios de alguien que no es creyente o que es un creyente confundido o tibio. Pero la mejor oración que usted puede hacer por un creyente confundido o no creyente es que se convierta a Cristo. Igualmente, cómo orar, por ejemplo, por un hijo inconverso, un esposo inconverso, o por un hijo, un esposo tibio, o una esposa. La oración mejor no es pedir que le aumenten el sueldo, que consiga un mejor empleo, que gane más dinero. La mejor oración no es que
saque solo 100 o 10 en los exámenes para un hijo. La mejor oración es que Cristo entre a su corazón y que el Espíritu Santo habite en su vida. Es que confiesen a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y a través de confesar a Jesús como Señor y Salvador de su vida, puedan entonces comenzar a tener una nueva vida, un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Muchas veces oramos y pedimos lo que creemos que conviene, pero lo que conviene realmente es lo que el Señor nos habla en su palabra y lo que el Señor ha declarado. Y el Señor, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, el mensaje es volvernos a Él. El mandamiento número 1, amarlo a Él. ¿Qué quiere Dios de su pueblo? Tenerlo cerca. Él cerca de ti, tú cerca de Él. Eso mismo pasa con cualquier persona que queremos que orar por ellos. ¿Qué tenemos que pedirle? Señor, acércate a ellos y que ellos se acerquen a ti, que se vuelvan a ti. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Que dejaran sus malos caminos, que se arrepintieran, que se prepararan para poder recibir al Cristo. El mensaje sigue siendo el mismo, con la particularidad de que este es el tiempo de la gracia, donde ya Cristo vino, nos dejó el ayudador, que es el Espíritu Santo, nos ha dejado su santa palabra para que nos edifique, nos guíe, pero esta palabra, aún el enemigo y los demonios la leen, saben, la conocen, se la saben de memoria y tiemblan ante ella, pero no la obedecen. El Señor quiere un pueblo que le obedezca, un pueblo que escuche y obre. Vamos a hablar un poco de esto en esta noche. En la tarde poníamos varios ejemplos que quiero que lo veamos más detalladamente. Uno de esos ejemplos fue Nehemías, otro Daniel. Y claro está, vamos a ver algo que dijo y enseñó el mismo Jesús. Dice Mateo 18. Mateo 18, a partir del versículo 18. Dice el mismo Jesús: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Jesús mismo nos habla acerca de la importancia de ponernos de acuerdo para orar. Esta tarde hablábamos acerca de orar por las familias, orar por las personas que amamos, orar para que ocurra un verdadero cambio, tanto en nosotros como en nuestros familiares, así como en nuestros pueblos, naciones, estados, países. Hay un ejemplo en la Biblia que tiene que ver con Nehemías. Usted ha escuchado a Nehemías a partir de que Nehemías fue usado por Dios para restaurar los muros que protegían la ciudad de Jerusalén. Dice Nehemías 1, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os disiparé por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Fíjense que Nehemías pregunta a alguien que viene de su tierra, que viene de Jerusalén, y cuando recibe la respuesta de que los muros están quemados, la puerta está quemada, la gente está dispersa, este hombre es conmovido y se mueve a orar. Dice el versículo: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Diariamente estamos viendo noticias del mundo entero, de nuestros países. Diariamente recibimos noticias de nuestros propios familiares, de gente que amamos, que conocemos, de amigos, así como de gente de tu sangre, como hijos, pareja, y escuchas noticias de cosas malas que están haciendo o le están sucediendo, sea cual sea de las dos cosas. Son noticias que conmueven, son noticias que preocupan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos solo a sentirnos mal? ¿Vamos solo a condolernos? Dice que la primera reacción de este hombre fue que inmediatamente al recibir esta noticia se sentó y lloró. Pero seguidamente dice el versículo 4: e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Fíjese que él se conmueve y llora, pero los días subsiguientes, él lleva su dolor, su reacción, a hacer algo espiritual, como debería de ser. Si estamos ante una situación familiar, personal, nacional, deberíamos de ser movidos y conmovidos a no decir está bien, a olvidarlo, a pasar la página del periódico y seguir leyéndolo. Debemos hacer un alto, y algo dentro de nosotros debe de conmoverse cuando la noticia es de nuestro país, de nuestra ciudad, de donde venimos, donde habitamos, del pueblo o de la nación de la cual somos originarios. Es normal que nos conmovamos, o debería de ser. Pero igualmente cuando estamos recibiendo noticias de gente que amamos o gente allegada a nosotros, nos conmovemos. Es la primera pregunta. Si la respuesta es sí, pasamos a la segunda pregunta. Si la respuesta fuera no, yo le diría que usted tiene el entendimiento entenebrecido o el espíritu cauterizado, porque es imposible que alguien que ama a Dios, que sea de Dios, que vea la aflicción de los demás, o de alguien que vive con usted, o alguien que es allegado a usted o que usted conoce, o es aún una nación que usted conoce o de la que usted proviene, y usted no se conmueva. No sé usted, nosotros estamos orando aquí
por República Dominicana, claro está, todos los días, por las provincias, claro está, todos los días, pero estamos orando por Estados Unidos. Estábamos, cuando estaba la crisis bien fuerte en Italia, en Francia, oramos mucho por esos países. Hoy en día la crisis está fuerte en Brasil y en Estados Unidos. Pues tenemos que orar por estos países y orar también por nuestro país. Pero no podemos dejar de entender que ahí hay hermanos, hay personas que son familia de fe, aún hay hermanos que son compatriotas, aún hay hermanos que son hermanos de la fe, y aún no hubiera nadie de nuestra nacionalidad. Somos hermanos todos, somos hijos de un mismo Padre, y ahí hay pueblo de Dios. Entonces, lo normal es que nos conmovamos, y esa conmoción interna espiritual nos tiene que llevar a alguna acción. No puede ser solo emoción, de que se nos salgan dos lágrimas, digamos qué pena, qué terrible. No, porque entonces estaríamos siendo indolentes. Nehemías escucha la noticia. Dice el versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible. Él comienza a orar por la situación que está sucediendo, pero este hombre era copero del rey en Susa. Este hombre era poderoso, rico, tenía una vida excelente, vivía en el palacio, no le faltaba nada. Y en vez de quedarse tranquilo, viviendo en su opulencia y en que todo le iba bien, él se conduele de sus hermanos y de las personas que son de su pueblo, de su nación, que están padeciendo. Hablábamos en la tarde acerca de esto. El verdadero creyente se va a condoler. No puede ver el mal en la casa del otro y no sufrir. Dice la misma palabra que somos el cuerpo de Cristo, y como cuerpo de Cristo, cuando un miembro padece, todos sufrimos. Algo que necesitamos en este tiempo es amor y misericordia. Y lo necesitamos con urgencia, y que venga de parte de Dios. No misericordia de lástima de personas que vengan a darle un pedazo de pan a alguien, porque hoy tú le das el pedazo de pan, pero mañana volverá a tener hambre. La solución no es el pedazo de pan. Nosotros como creyentes creemos en repartir alimentos, pero creemos, aparte de repartir los alimentos, creemos también en lo que es llevar la palabra de Dios, y también creemos en lo que es ir un poco más allá. Uno de nuestros proyectos es escuelas laborales donde la gente aprende un arte o un oficio. Pero volviendo a este tema, de que la ciudad está destruida, el muro está derribado, las puertas están quemadas. Este hombre se conduele, entra en duelo, ayuno y oración. Y ya después de unos días, entonces entra a pedirle a Dios. Es importante cuando vamos a orar a Dios y vamos a pedirle a Dios cosas importantes. Y usted que me está escuchando, diga en su casa: importante. Es importante tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu país. Es importante tu trabajo, el lugar donde vives. Es importante tu familia, tu casa. Es importante la humanidad. ¿Qué es importante? Si es importante, amerita, merece que usted haga algo más que la oración de bendecir los alimentos. Padre, gracias por estos alimentos que nos ha dado, que vas a compartir y que sean de provecho para todos, y amén. No, hermano. Si usted va a pedir ayuda para que el Señor lo bendiga y lo use para usted ir a reparar el muro de una ciudad, las puertas de una ciudad que esté en guerra, en pugna, rodeado de enemigos, usted va a tener que hacer algo más que la oración por los alimentos. Y eso hizo Nehemías. Ayunó, hizo duelo durante varios días, oró, pero cuando llega el momento de pedirle algo a Dios, primero le exalta a Dios. En el versículo 5 dice: y dije, te ruego, oh Jehová,
Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Es decir, esta es una oración que él hizo durante días. No es una oración que se hizo una vez. Él oró, oró y oró hasta que recibió dirección. Y dice también, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso, oiga lo que él hace luego de exaltar al Señor, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Y se incluye. Siempre que leo esta porción, veo la lucidez espiritual en este hombre, que hoy todos necesitamos. Él no se excluye, ni excluye su familia. Él se incluye y incluye a su familia. Y él habla de los pecados que se han cometido. ¿Por qué estaban ellos en el exilio? Fue porque el pueblo pecó. El pueblo le falló a Dios. El Señor le envió a Jeremías y no lo escucharon. El pueblo falló repetidamente, se fue detrás de otros ídolos. Violaron los mandamientos, violaron todas las leyes y todo lo que el Señor le dio. En ese momento de pecado vino el éxodo a la inversa, el exilio. Y ese exilio fue doloroso. La ciudad fue quemada, fue destruida. Y ellos fueron como esclavos. Pero muchos, los que fueron escogidos, terminaron sirviendo en el palacio real, como le sucedió a Nehemías. Y algunos alcanzaron posiciones, como le sucedió a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel, que era Belsasar, como le sucede a este Nehemías, que termina siendo copero del rey. Es importante entender esto. Aunque él estaba en una situación abundante de privilegio, él se condolió de su pueblo. Y cuando él ora, él no le echa la culpa a los de su pasado, a su familia o a los ancianos de otros tiempos. Él no comienza a buscar culpables. Dios no necesita fiscales que comiencen a decir la culpa es de aquellos cristianos que no hicieron esto, la culpa es de aquellos de esa religión, la culpa es de aquellos ateos, la culpa es de aquel, la culpa es de todo y listo, le fallamos a Dios. No cumplimos con la palabra, no hemos sido obedientes, hemos sacado a Dios de todas las cosas. A Dios se le ha sacado de las escuelas, se le ha sacado de los lugares públicos, de los lugares de poder. Se le ha sacado de la mayoría de los lugares en casi todos los países. ¿Y qué ha sucedido? Pues ha venido el mal. Dice este hombre orando, versículo 6, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos. Les recuerda que ellos son su pueblo. Y confieso, él dice, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos, y se incluye, cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Ahí él se hace parte del pueblo. Él no se exime, él no dice, yo no fui, yo era muy pequeño cuando hicieron eso. Dios no anda buscando gente que se quiera limpiar y decir, yo no soy culpable, Señor. Son esa gente que no te oye, es esa gente que es mala, es esa gente que es pecadora. Mira, son mis hijos que no te oyen, yo te oigo. Es mi esposo que no te oye. No, usted tiene que orar por su casa completa. Ayer hablábamos en la noche por este mismo medio, de que tenemos que luchar por los hogares, por los matrimonios, las familias, por los hijos. Usted no le puede dejar sus hijos al enemigo ni al mundo. Usted no le puede dejar su pareja al enemigo y al mundo. Usted tiene que luchar por su casa como creyente, por su familia, por su descendencia.
Y aún los jóvenes solteros tienen que luchar por su tierra, por su gente, por su familia de fe. Tenemos que luchar por nuestra iglesia. Tenemos que luchar. No sé si algún cristiano lo habrá entendido, que cuando habla mal de su iglesia, está hablando mal de sí mismo, porque el cuerpo de Cristo somos todos. Y cuando usted habla mal de la iglesia, usted está hablando mal de usted. ¿Entendió? Dice esta palabra, versículo 7. Versículo 6 al final, apéndice C. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti. En extremo. Él no está buscando misericordia diciéndole, Señor, pecamos un poquito. Nos equivocamos un poquito. Señor, fue que los babilonios nos engañaron. Fue que los sirios nos engañaron. No se limpie. No busque echarle la culpa al otro. Sea responsable espiritualmente. Aprenda a llevar el peso y la carga espiritual que representa ser cabeza, ser el que entiende, ser el que oye, ser el que le teme a Dios. Si usted es el que le teme a Dios, usted va a tener que afrontar algo muy serio. Y usted sabe qué es. Alguien tiene que dar la cara espiritualmente por la casa. Y si usted que entiende, usted que tiene que dar la cara y ir donde el Señor y decirle, Señor, en esta casa se peca. En esta casa se está pecando contra ti, lo reconozco. Aunque no sea usted el que esté pecando. No lleguemos como que fuéramos niños a decir ella fue, él fue. No, en esta casa hay pecado, Señor. Perdónanos. Límpianos, ayúdanos a enderezar nuestro camino. Recuerda tu pacto, recuerda tus promesas, recuerda tu palabra. También se lo puede decir. Pero el Señor no necesita chismosos, ni habladoras, ni habladores que vayan a decirle, Él es el que peca, ella es el que peca. Dios sabe quién es que peca. Dios sabe quién es que falla. Dios sabe quién es el adúltero, la adúltera, el mentiroso, el ladrón. Él sabe todo. Él no necesita chismosos ni espías que vayan a decirle, mira Señor, son ellos, es aquel. Él no necesita eso. Él sabe. Él es omnisapiente, omnipresente, omnipotente. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Él es eterno. Así que, mientras más pronto entendamos que el Señor quiere ver arrepentimiento, como predicaba Juan el Bautista. Él quiere ver corazones contritos y humillados. Él quiere ver hombres de oración, mujeres de oración. Gente que reconozca el error, el pecado, no suyo, no del otro. Como nación te fallamos, Señor. Ayúdanos. Ten misericordia. Y no pidas solo por su casa. Tienes derecho a pedir por tu casa, pero siempre pide por tu país, pide por tu ciudad, pide por tu nación. Y los que hemos vivido en diferentes naciones tenemos la responsabilidad de orar por la nación que nos acoge o nos acogió, nos recibió. Y de la nación de donde venimos, usted está llamado. Nehemías está a punto de clamar para pedirle a Dios respaldo para regresar a Jerusalén, a hacer lo que están ahí no están haciendo. Y dice la palabra, versículo 7, Nehemías 1. En extremo nos hemos corrompido contra ti, no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os disiparé por los pueblos. El Señor había dado una palabra de advertencia y de maldición. Si pecan, si no me obedecen, si me fallan, los voy a esparcir. Y así lo hizo. Los esparció y permitió que sus enemigos triunfaran sobre ellos. Hoy tus enemigos quizás no sean los babilonios ni los sirios, pero sí sea la droga, el alcohol, el juego, los vicios, una mujer o un hombre que intenta quitarte tu pareja, alguien que quiere corromper tus hijos, el pecado que quiere corromper a tus hijos y ellos mismos en su carne se quieren corromper. Dice el versículo 9, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, les dijo el Señor, y lo pusiereis por obra, aún vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré.
El Señor quiere recoger a su pueblo, quiere reorganizarlo, reunirlo. Él quiere recoger tu familia, Él quiere unirlos, sanarlos, restaurarlos. Pero tiene que comenzar todo porque alguien en la casa entienda. Y dice, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos. Oye el ejemplo que usa la palabra y que el mismo Señor le dijo a Moisés. Hasta los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Se está refiriendo a que los va a traer de nuevo a donde Él puso su templo, donde está su casa de oración. Y dice, el versículo 10, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Él le está diciendo y le está anunciando al Señor que lo favorezca con el rey que Él va a hablar. El rey le dé lo que Él le va a pedir, pero Él también le dice que se prepare al Señor para responder a las oraciones que van a venir, la ayuda que Él va a necesitar para lograr hacer volver a ese pueblo hacia Dios, para volver a reorganizar ese pueblo. Pero Él dice la oración que haré y que haremos tus siervos. Él se refiere a que Él sabe que no solo Él va a orar, hay un remanente que va a orar. Y eso sucede en las casas. Uno se convierte a Cristo, pero cuando comenzamos a orar correctamente, nos volvemos hacia Dios. Alguien más va a seguirte, alguien más va a seguir a Cristo junto contigo. Alguien en la casa va a oír, va a entender, va a comprender, y así se irán sumando uno tras otro. El Señor es el que inquieta los corazones. Él es el que añade todos los días a las congregaciones las personas, porque Él a través de su Espíritu Santo es que toca vidas, toca corazones. Y hay gente que esta noche quizás Él le está hablando, y el que no pensaba ir mañana a la iglesia o no pensaba conectarse, se conectará o asistirá presencialmente. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que inquieta. Al final la obra que tiene que hacer Dios, los hombres no la podemos hacer. Por más que hablemos, por más que prediquemos, al final el que inquiete es el Espíritu Santo. El que te lleva a obrar, el que te lleva a servir, el que te lleva a ayudar, el que te lleva a aclamar, el que te lleva a hacer obras como hizo Nehemías, que dejó todo para regresar a ayudar a la construcción del templo, del muro y de las puertas. Dice que este hombre, siendo copero del rey, estaba dispuesto a dejar su cargo y a dejar todo para regresar a ayudar a su pueblo. Pero todo él lo está planificando y haciendo espiritualmente primero. Hay gente que se sienta primero y hace todo lo humano, tira todos los cálculos humanos, pero no el espiritual. Primero hay que orar y buscar la dirección del Señor y del Espíritu Santo. Muchas veces hace falta consejo, y muchas veces el consejo va a llegar a través de una prédica, de una palabra, que va a llegar de repente. Y ese de repente de Dios te abrirá el entendimiento espiritual de que hay que luchar. Y las armas no son carnales, son espirituales, son poderosas en Dios, pero son espirituales. Dice el capítulo 2, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. Pero recuerde que él ha orado al Señor y pidió que Dios le diera gracia delante de aquel varón, que es el rey. Y dice, y dije al rey, versículo 3,
Para siempre vive el rey, como no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Eso es en vivo, ahí mismo. Él está al lado del rey, hablando con el rey. Y el rey le dice, ¿qué es lo que tú estás pidiendo? Y ahí mismo este hombre en su corazón ora. Hay poder en la oración. Él ya se había encomendado al Señor. Ya tenía días de ayuno y de oración. Pero ahora en vivo ahí, con el rey al lado, antes de pedirle algo, primero clama a los cielos. Y dice, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo, y además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. La benéfica mano de Dios sobre mí. Todo lo que pidió, todo se le concedió. Cartas para los pueblos que iba a cruzar, para que lo franquearan, es decir, lo escoltaran. Cartas para que el guardián del bosque le diera las maderas. Él no solo iba con la visión de ver los muros, él fue a repararlos y llegó con la madera. Pero todo era producto de un plan que estaba sustentado en lo espiritual, en obedecer a Dios y en agradar a Dios. Pero ¿a quién beneficiaba? A la gente. ¿De quién tenía misericordia? De la gente. ¿A quién le clamó por perdón y por ayuda? A Dios. Hoy en día el cristiano está obrando diferente. Está buscando misericordia de la gente, le pide a la gente, y a Dios simplemente lo tiene como alguien que está ahí escuchando y viendo, como que fuera un espectador. Él no es un espectador, Él es el Todopoderoso. En Él está la fuerza y el poder para abrir puertas, dar facilidades, tocar corazones, poner en gracia, para que las manos se muevan a tu favor, para que se te dé lo que necesitas para hacer la obra. No hay obra que se pueda hacer sin nada en las manos. Este hombre necesitaba madera, le dieron madera. Necesitaba una escolta, le dieron la escolta. Necesitaba una carta para poder cruzar al otro lado del río y que fuera recibido. También se la dieron. Todo lo que pidió, se lo concedieron. Pero ¿con quién él primero oró? ¿A quién clamó? A Jehová. ¿A quién le pidió perdón por los pecados hasta de su pueblo y de sus padres? A Jehová. En este tiempo, ¿estamos culpándonos unos a otros? ¿Estamos buscando misericordia uno de los otros? Necesitamos la misericordia de Él, la ayuda de Él, y Él moverá las manos que tenga que mover, y Él ayudará a quien tenga que ayudar. Y la mano que ayude al que Dios le mandó también recibirá la ayuda que necesita. Dice la palabra, versículo 7, además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalá, Tobías, Sanbalá,
horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Así como Dios te quiere usar para ayudar a otros, así como Dios quiere restaurar familias, así como Dios quiere restaurar matrimonios, así como Dios quiere levantar vidas, hay Sanbalá de este tiempo y hay Tobías que lo que quieren es ver la gente destruida, que no se alegran del bien de nadie. Son los opositores que el enemigo usa a través de su hueste y potestades y principados, y entran en la vida de esas personas hacedores de maldad para que sean piedra de tropiezo, como dijo Jesús. Son piedras de tropiezo. No les temas las piedras de tropiezo, no le temas a los opositores. Créele a tu Dios, porque Él con esos opositores también dará a cada oposición y a cada uno de ellos le dará la paga a ellos y la salida te la dará a ti. Nehemías, ahí comienza un proceso. Y ese proceso es interesantísimo. No tenemos el tiempo para verlo todo. Pero quiero que usted se enfoque por un momentito en cómo inició todo. Cuando él oye la noticia. Las noticias que usted está oyendo de sus hijos, de su pareja, de su pueblo, de su gente, del mundo, si son malas, no se quede solo con acongojarse su corazón. No se quede solo con decir Dios los ayudará o Dios me ayudará. No. Tenemos que volvernos hacia el Señor. Y tenemos que ir a la raíz del mal, que es el pecado, y pedirle perdón al Señor. Y tenemos que volver a ser hombres y mujeres espirituales, nacidos de nuevo, nuevas criaturas. Usted no puede ser el hacedor de maldad y el hacedor del bien. O estás con Dios o estás contra Él. Por eso hablábamos esta tarde de los que han nacido de nuevo y de los que creen que han nacido de nuevo y no ha sido así. Y ahí está en Facebook, usted lo puede ver, ese tema de esta tarde. Le motivo a que entienda que espiritualmente este es un tiempo para unirnos, para levantarnos espiritualmente en el nombre del Señor y para gloria de Él. Y tenemos que hacer obras espirituales. Tenemos que volver a orar. Tenemos que estar unidos en oración. Y tenemos que entender que no vamos a salir adelante culpándonos unos a otros. Es entendiendo que la culpa al final es del pecado. Y el pecado está radicado en cualquiera de la casa. Y no se va a ir si Dios no lo desaloja. Y quien lo va a desalojar es Dios a través de su Espíritu Santo. Para que un corazón sea limpio, tiene que recibir a Cristo. Y para recibir a Cristo, tiene que obrar el Espíritu Santo sobre esa vida. Por medio de la palabra y al Espíritu Santo, veremos corazones liberados en nuestros hijos, en nuestras parejas, en nuestros amigos, en nuestros vecinos, en nuestras ciudades. Veremos aún ciudades completas que se volverán a Cristo, a la misericordia, a la oración. Pero necesitamos comenzar. Y todo comienza con que tú creas, con que yo crea, con que los demás crean, con que compartamos palabra de fe, palabra de esperanza, palabra de vida, palabra de Cristo. Compartamos el que tenemos que volver al Señor. Tenemos que ir a las raíces espirituales de todo. Arrepentimiento, misericordia, obediencia. Deuteronomio 28 dice todo lo que son las promesas de bendición y las bendiciones por la obediencia. Pero del versículo 14 en adelante habla de las maldiciones por la desobediencia. Tenemos que volver a la obediencia y lograr que nuestros hogares vuelvan a la obediencia y lograr que nuestras ciudades vuelvan a Cristo y volvamos al amor, a la misericordia, a la ayuda mutua. Como dice la palabra, de la ayuda mutua no os olvidéis. Qué importante es
el que comprendamos que todo tiene una raíz en lo espiritual. Qué importante es comprender que el pecado, al final, es cuando lo espiritual ha sido vencido en una persona y la persona se ha vuelto hacia la maldad. La misma persona se vuelve esclavo del pecado, esclavo de una adicción, esclavo de la mentira, esclavo del engaño. Esa persona necesita liberación y esa liberación viene a partir de Cristo y del Espíritu Santo y es gratis. No hay que comprar un libro. El libro es la Biblia. Si usted está cerca, vaya a nuestra iglesia y le regalamos una. Si está lejos, pues busque la manera de entrar en nuestra página web. Está la audiobiblia gratis. Necesitamos orar, unirnos. Y esta noche no tengo tiempo para extenderme mucho. Comenzamos un poquito tarde. Han sido días de mucho ajetreo, de muchas cosas. Pero estamos orando por usted. Sabemos que hay hombres y mujeres que Dios tiene propósitos con ellos, que se están conectando y que están ahí, en este país y fuera de este país. Y los propósitos que Dios tiene para tu vida van más allá de ti. Van a ti, a tu casa, a tu familia, a tu sector. Hay propósitos de Dios más allá de los que usted pueda entender hoy. Hay gente que aunque no lo entienda en su casa, tiene hijos, hijas, esposos, esposas, que servirán al Señor. Que Dios hará obras en ellos para que la ciencia no sea del mal solamente. Necesitamos buenos médicos cristianos, buenos ingenieros, buenos astrofísicos, personas que tengan talentos, que tengan dones espirituales. Pero también necesitamos gente que sepa crear y desarrollar las cosas que en este tiempo la humanidad necesita para vivir. No podemos volver a la edad de piedra y apagar los bombillos y apagar los celulares. No, eso es fanatismo. Lo que necesitamos es que todo lo bueno creado por Dios, todo lo que Él hizo bello y hermoso, todo lo que Él ha hecho bueno y ha permitido que el hombre crea, no sea usado para el mal. Y eso va a depender de quién tiene el poder de decidir y quién tiene la autoridad. Y la autoridad y el poder al final está en las manos de la gente. Y si en el corazón de los que toman decisiones está el temor a Dios, veremos sociedades cambiando. Veremos familias cambiando. Veremos naciones cambiando. Volvámonos a Cristo. Y ayudemos a que otros se vuelvan a Cristo. Que tu familia sea una familia de cambio y transformación hacia Cristo, hacia Dios, hacia su palabra, hacia la obediencia. No cuesta nada. Amén. Vamos a orar por tu familia, vamos a orar por ti, por nuestras naciones y a pedirle a Dios que Él nos ayude y nos dé sabiduría. A este Nehemías le dijo: regresa y repara el muro. En el caso de nosotros como ministerio, el Señor nos ha dado estrategias y eso estamos tratando de hacer espirituales. Por eso usted está viendo este humilde y sencillo programa. Que dada la pandemia y todo esto, aquí en nuestro país tenemos toque de queda. Lo estamos transmitiendo desde la casa. A veces desde la iglesia, en el horario que no hay cuarentena. Pero no nos vamos a detener. Vamos a seguir adelante, con Dios delante. Unámonos en oración. No importa en qué nación o país estés o ciudad, Dios está en todo lugar y Él escucha. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nos unimos como hermanos en Cristo para pedirte, oh Señor, que perdones los pecados de nuestras familias, de nuestros pueblos y naciones. Perdona esta generación que en gran manera te ha dado la espalda. Perdona la falta de misericordia, de amor por el prójimo. Perdona la rebeldía con la que se ha levantado esta generación hacia ti. En el nombre poderoso de Jesús, no nos excluimos, sino que todos te pedimos perdón. Todos sabemos que de alguna manera te hemos fallado. Perdónanos. Nos humillamos ante ti
Y te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos des una nueva oportunidad, porque tú has prometido que si tu pueblo se humillare y orare y se volviere de sus malos caminos, tú sanarías su tierra. Tú sanarías, Señor. Hoy te pedimos que sanes familias, que sanes matrimonios, que sane el corazón de tantos jóvenes que se sienten quizás desesperanzados por todo este proceso de la pandemia, los que creen que sus sueños no se cumplirán. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por cada pueblo, nación, país. Nos unimos orando, pidiéndote misericordia, pidiéndote tu favor, para que cada uno, iniciando en su propia vida y en su propio hogar, comience a efectuar el cambio hacia Cristo, hacia la obediencia a tu palabra, a darte la gloria solamente a ti, a sacar de nuestra vida lo que a ti no te agrada y a comenzar a buscarte todos los días, de noche, de día, en la tarde, clamar a ti, como lo hizo Nehemías, que aún ante el rey, cuando recibió una pregunta, primero oró. Que cuando recibió malas noticias sobre su ciudad y su pueblo y su gente, ayunó y oró. Padre, levanta hombres y mujeres que oren, que clamen, pero que también obren. Que nos unamos como familia de fe, como cuerpo de Cristo, para ser diligentes en el clamar, en el orar, pero también en el obrar, para que veamos familias levantadas, hogares transformados, ciudades unificadas, termine tanta violencia y seas tú trayendo aún sanidad de tantas enfermedades que se están levantando en este tiempo. Si los corazones se vuelven hacia ti, tú sanarás nuestra tierra. Gracias por escucharnos. Fortalece a cada uno de los que está sintonizado en esta noche. Dale nuevas fuerzas. Mañana domingo, Padre, que como familia de fe podamos reunirnos como una sola voz, a orar, a clamar a tu nombre. Mañana a las 11, Señor, que sea un solo clamor. Los que están fuera del país, los que están en otra ciudad, los que están aquí, Señor, que nos podamos unir y orar, puestos de acuerdo alrededor de tu nombre, sabiendo que en ti, Señor, está la fuerza y el poder para ayudar, para levantar y para abrir puertas que nadie nos podrá cerrar. Ayúdanos, Señor, y levanta la fe de aquellos que su corazón estaba debilitado. Levanta la fe en el nombre de Jesús. Que el fruto de la fe, que el don de la fe, que la fe que viene por el oír, en el nombre de Cristo sea levantada en cada vida, cada corazón de los que han escuchado en este día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo y para gloria de Él. Amén y amén. Gracias, amado hermano, por estar ahí. Te motivo mañana que nos acompañes a las 11 de la mañana. Tendremos el culto que se transmite online a través de Facebook Live. También se transmite a través de la página web de la iglesia. Te motivamos a que te conectes y vamos a estar orando y compartiendo también una palabra que nos insta a unirnos en oración alrededor del nombre de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre. En esta noche quiero despedirme recordándote el Salmo 4:8, que declara: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo Jehová me hace vivir confiado. Confía en el Señor, búscalo todos los días, repósate en Él y Él hará. Que Dios te bendiga. Se despide tu amigo y tu hermano en Cristo, el pastor Alexander Polanco, de la Iglesia Casa de Oración y Restauración, los ministerios Cosecha y Victoria, y puedes entrar a la página web a través de www.iglesiacasadeoracionrd.org. Dios te bendiga y que tengas paz. Amén.